¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Los saluda nuevamente su amigo el profesor Pablo Arias, aquí en un nuevo video de un tema muy bonito, un tema muy interesante. Te va a agradar el tema de Roma. Sobre todo te va a agradar esta partecita cuando hagamos la leyenda de Rómulo y Remo. Pero antes de hablar de la leyenda, antes de hablar de Rómulo y Remo, antes de hablar pues de este origen legendario, de esta gran cultura clásica, una de las más grandes de la antigüedad, junto con Grecia, junto con Egipto, junto con Mesopotamia, aunque en tiempos distintos, vamos nosotros primero a mencionar cuál es el objetivo del tema, cuál es el objetivo del curso. El objetivo fundamental es reconocer y valorar las manifestaciones culturales, los aportes culturales y sobre todo la estructura organizativa que tuvieron las culturas clásicas. En este caso, que tuvo Roma. Ahora, sabemos nosotros unas palabritas, y eso sabe que siempre nosotros nos tomamos unos segundos para poder concientizar un poco. Se nos vienen todavía días complicados, estamos nosotros en una cuarentena, estamos en un aislamiento social bastante inusual, 70 días pues en casa, 70 días encerrado, no es fácil para ninguna sociedad, y vamos a ver el Perú, el peruano, pues de qué está hecho, ¿no? Y ya los números han pasado cifras que de repente eran inimaginables, hace un mes y medio, era un sueño, y ahora cualquier cálculo que alguien habría mencionado se ha pues hecho el doble, el triple, tal vez hasta 4 veces más. Pero bueno, a mantenernos nosotros sanos, a cuidarnos, porque eso va a cuidar de los nuestros, eso va a cuidar de nuestras familias. Bien, muchachos, un saludo a todos ustedes, muy caluroso, muy especial, de parte de su amigo el profesor Pablo Arias, para todos los estudiantes del Colegio Privado Kramer en la ciudad de Huacho. Vamos a comenzar. Tenemos nosotros el día de hoy el tema de Roma. Antes quiero mencionarte algo, de repente ya lo has observado. Mira, por acá dice etapas, dice monarquía, dice república, dice imperio, ¿sí? Mira, por acá dice monarquía, por acá dice república. Oh, y buscamos, ¿dónde está imperio? La parte del imperio, en este caso el imperio de Roma, el imperio romano, nosotros vamos a desarrollarla, la parte del imperio, la vamos a desarrollar cuando hagamos imperios medievales y hablemos del imperio bizantino, porque el imperio bizantino es el imperio romano de Oriente. El imperio bizantino es el imperio romano de Oriente, y ahí es donde vamos a ver esta etapa imperial de Roma fundamentalmente. Vamos entonces por aquí. Antes de hablar de monarquía, antes de hablar de lo que son las dinastías latina y etrusca, antes de hablar de la etapa republicana de Roma, sociedad, algunas autoridades, vamos con esta historia. Tigrecito, esta historia de repente a ti te la han contado en literatura, sin embargo aquí nosotros vamos a mencionarlo dentro de lo que es la figura, de la historia universal. Vamos a centrarnos en la guerra de Troya, vamos a ver como personajes a Amulio, un detalle por acá, a Rea Silvia, vamos a tener como personaje a Rea Silvia, vamos a tener a Rómulo y Remo, vamos a tener a Numitor, vamos a tener a Alba Longa, vamos a tener al dios Marte, vamos a tener a Faustulo, vamos a tener una loa por aquí, vamos a tener a Roma. ¿A qué se refiere todos esos nombres que te he mencionado? Te lo voy a contar en los siguientes segundos. Comenzamos. Tigrecito, vamos recapitulando y vamos a hablar nosotros de la guerra de Troya. La guerra de Troya marcó el enfrentamiento entre los griegos y los troyanos. Tigre, vamos a centrarnos, yo siempre con los muchachos nos ayudamos nosotros en película, nos vamos a ayudar nosotros de repente en alguna presentación que podamos haber visto en el cine o tal vez en la televisión. Troya es un evento conocido. Es un evento conocido por la Ilíada en literatura y es un evento conocido dentro de la cinematografía, por ejemplo. Hay una película que lleva justamente el nombre simplemente de Troya, en la cual se recrea el momento fundamental de esta trama, que se centra pues en la cólera de Aquiles, ¿no? Aquiles, por la muerte de Patroclo, recuerda, va y reta a Héctor, ese gran enfrentamiento y toda esta coyuntura de la guerra de Troya. Le recuerda el caballo de Troya, la historia de Odiseo, la inteligencia, mejor dicho, de Odiseo, la astucia de Odiseo, de Ulises, para poder acabar con las grandes murallas, con la gran resistencia troyana, y al final los troyanos cayeron ante los griegos. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque hay una película, por ejemplo, la película Troya, en la cual, cuando ya Héctor sabe que tiene que responder, porque va a venir a buscarlo Aquiles, entonces Héctor
conversa con su esposa, tenía un bebé recién nacido, y le indica en las partes posteriores de la ciudad que había una salida, una gran puerta, había un gran pasadizo, vamos a llamarlo así, que llegaba hasta las afueras de la ciudad. Y le dice a su esposa que si algo le llegara a pasar a él, o sea, a Héctor, si algo le llegara a pasar, que tomara a su bebé y se fuera. Esa historia nosotros de repente la has visto como tío en esta película, y esa es literatura, esto es historia. Ahora, ¿qué va a suceder? Llegó a presentarse la caída de Troya. Al final Aquiles termina asesinando a Héctor. Troya cae con el caballo de Troya, con todos los soldados, guerreros que estaban dentro del caballo. Troya va a ser devastada. Entonces, ¿qué hizo la esposa de Héctor? En ese momento de que Troya está siendo pues invadida, de que Troya está siendo incendiada, destruida, que están asesinando a troyanos que defienden Troya, ¿qué hizo entonces la esposa de Héctor? La esposa de Héctor va al lugar que le había indicado Héctor, va al sitio que le había indicado Héctor y va a salir. Pero ella no va sola, le pasó la voz a mucha gente para ayudar a mucha gente a salir, y toda la gente salía y salía y salían y salían. Va a llegar a ese lugar Paris, hermano de Héctor. Llega Paris a ese lugar y también empieza a ayudar a que la gente salga. En ese momento está un anciano que está debilitado, camina muy lento, va avanzando, y Paris detiene a ese anciano que estaba siendo ayudado por su hijo. Su hijo se llamaba Eneas. Entonces Paris le dice: campesino, ¿cuál es tu nombre? Príncipe Paris, mi nombre es Eneas. Estoy ayudando a mi padre. Vamos a salir. No es que seamos cobardes, sino que se nos ha indicado que debemos nosotros salir para preservar en otro lugar el legado troyano. Entonces Paris le dice: sí, no te avergüences, es lo que deben hacer en este momento todos. Nos quedaremos solamente un grupo, que es nuestra responsabilidad quedarnos, pero ustedes vayan. Gracias, príncipe. Y cuando se está yendo, Paris lo detiene. Detente, Eneas. Y Paris saca su espada, que era la espada sagrada de Troya, que se la había entregado el rey Príamo a su hijo, el príncipe Paris. Y Paris le dice: Eneas, quiero que te lleves esta espada. Entonces Eneas le dice: príncipe Paris, yo no creo ser merecedor de llevarme esta espada. Lo siento, príncipe, no puedo hacerlo. Y Paris le dice a Eneas: Eneas, te voy a decir algo, que fue lo que me dijo Príamo, mi padre, cuando me entregó la espada. Me dijo lo siguiente: que mientras la espada sagrada de Troya esté en manos de un troyano, Troya seguirá viva. Entonces Eneas se arma de valor y de orgullo, toma la espada y huye. Sabemos que Paris regresó al final con el arco y la flecha, le dio a Aquiles. ¿Dónde le dio a Aquiles? ¿Te acuerdas dónde le dio? Le dio en el talón, ¿sí o no? De ahí surge la figura del talón de Aquiles, que era el único punto vulnerable de Aquiles. Pero bueno, esa es otra historia, esa es literatura. Nos centramos aquí. Sabemos lo que pasó con Troya, cae Troya, esa historia la conocemos. La gran pregunta es: ¿qué pasó con ese grupo de troyanos que termina escapando ante la caída de Troya? ¿Sabes lo que pasó? Ese grupo de troyanos se fue al norte italiano actual, en la zona de Lacio, y se va a fundar un reino, que es el reino de Alba Longa, años después. Tigrecito, un personaje, mira por aquí, llamado Numitor, que era descendiente de Eneas. ¿Quién es Eneas? El que recibe la espada sagrada de Troya. Recuerda que Eneas es un troyano participante, digamos, de este enfrentamiento entre griegos y troyanos. Recuerda que fue victoria griega. Entonces, un troyano de nombre Eneas escapa junto con muchos troyanos, y un descendiente de Eneas llamado Numitor, años después, décadas después, siglos después, este personaje va a ser el rey de Alba Longa. Tigrecito, no te olvides, Numitor es descendiente de Eneas, rey de Alba Longa. Ahora, él tenía un hermano. Numitor tenía un hermano. El hermano de Numitor se llamaba Amulio. Amulio era un personaje egoísta, envidioso, que quería tomar también el reino de Alba Longa, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el rey de Alba Longa era su hermano, Numitor. Si Amulio quería tomar el trono, pues tendría que derrocar, sacar del gobierno, sacar del trono
a Numitor. Entonces, Amulio, la ambición le gana. ¿Y qué pasó con Amulio? Amulio derrocó a Numitor, lo sacó del gobierno y Amulio se nombró rey de Alba Longa. Numitor va a ser desterrado, no se le permite el ingreso al reino de Alba Longa. Amulio, muy feliz, es el nuevo rey de Alba Longa y era costumbre en la época consultar al oráculo cuál iba a ser el destino de tu gobierno, de su gobierno en este caso. Entonces, ¿qué va a suceder? Amulio va donde el oráculo. Y el oráculo le dice a Amulio, le indica a Amulio, ¿no? El oráculo le dice a Amulio: Amulio, vas a gobernar mucho tiempo. Tendrás enemigos como todo monarca. Tendrás gente que está cerca de ti, gente allegada a ti. Amulio entonces: oh, perfecto oráculo. Voy a gobernar mucho tiempo. Amulio, te hemos dicho, vas a gobernar mucho tiempo. Perfecto, me retiro. Y cuando se está yendo, el oráculo lo detiene, ¿no? Hey, Amulio, no te vayas, no hemos terminado. Gobernarás mucho tiempo, sí, muchos años. Sin embargo, en unos años, 2 nietos de tu hermano Numitor te quitarán el trono. Y el oráculo desaparece. Y Amulio: no, oráculo, ¿dónde estás? Oráculo, háblame de nuevo, oráculo. Pero el oráculo ya no estaba. Y él seguía: oráculo. El oráculo ya no estaba. Entonces Amulio, para evitar que se produzca lo que le había dicho el oráculo, ¿qué hizo Amulio? Amulio asesinó a un hijo de Numitor y a una hija de Numitor, a la hermana del asesinado, a su sobrina, la obligó a convertirse en una elegida, en una virgen, y la encierra en la Vía Vesta. ¿Qué en la Vía Vesta? Entonces ella era una sacerdotisa que tenía un voto de castidad de 30 años. Nadie podía entonces acercarse, nadie podía intimar con Rea Silvia. Y Rea Silvia, recuerda que era hija de Numitor y era la única que podría darle nietos a Numitor. Y recuerda lo que había dicho el oráculo. El oráculo le había dicho que gobernaría muchos años, pero que 2 nietos de su hermano Numitor le quitaría el reino. Numitor, 2 troncos, hijo muerto, hija sacerdotisa, voto de castidad obligada, 30 años, nadie puede tocarla. No iba a haber descendencia. Amulio estaba tranquilo. Sin embargo, el dios de la guerra, Marte, seduce a Rea Silvia, la embaraza, y el resultado de este embarazo fue que tuvieron 2 hijos. Ahora, a la Vía Vesta, que es donde estaba encerrada, vamos a llamarlo así, Rea Silvia, llegaba Amulio periódicamente. Y entonces un día cuando llega Amulio le encuentra a Rea Silvia con 2 bebés en brazos. Y cuando le encuentra con 2 bebés en brazos, Amulio, pues, inmediatamente lo que le dijo el oráculo, ¿no? 2 nietos de tu hermano Numitor. Amulio se desespera. Se los arrancha de los brazos y Amulio los va a asesinar. Pero no se mancha las manos, vamos a llamarlo así, sino que en una canastilla los arrojó río abajo en el río Tíber. Mencionando tal vez, no, esto no es tarea pues de un monarca, que la naturaleza se encargue, que la naturaleza los mate. Los bebés están río abajo, llorando en un momento de frío, de hambre, tal vez de las 2 cosas, y esta canastilla, por la corriente del río, en un momento va desviándose y se atasca en unos matorrales y llega a una orilla. Y los bebés seguían llorando. Los bebés lloraban y lloraban, y una loba logra, vamos a poner la palabra rescatarlos. Una loba los rescata y ellos inicialmente, algunos autores hablan de unas horas, algunos autores hablan de días, es indistinto. Lo que sí tenemos que afirmar es que la leyenda indica que ellos sobrevivieron porque fueron amamantados por una loba. Entonces una loba los amamanta y iba periódicamente a buscar, digamos, su pastoreo, a buscar los elementos de su trabajo, un personaje de nombre Faustulo. Era un pastor. Y en una de sus tantas visitas por los valles, observa en un grupo de lobos a 2 bebés, a 2 seres humanos pequeños, 2 bebés. Entonces el pastor Faustulo decide rescatarlos. Una noche, muy sigiloso, logra llevarse a los bebés y los cría como hijos propios. Recuerda, el nombre importante del pastor es el pastor Faustulo. Tigrecito, pasan los años
Y ya cuando estos dos hermanos son jóvenes, obviamente son semidioses, recuerda que son hijos del dios Marte, son semidioses, entonces estos jovencitos se sentían diferentes al entorno. Y va y le preguntan a su padre, padre, algo sucede, no somos como el resto. Y era tanta la presión, era tanta la diferencia, era tanta la distinción que ellos tenían como semidioses, que en un momento a su padre Faustulo no le queda más que reconocer de que pues todo no era como ellos pensaban. Tanta era la presión hacia Faustulo que un día Faustulo les confiesa, hijos míos, tengo que mencionarles pues yo no soy su padre. Y le cuenta la historia, le cuenta que los encontró en un grupo de lobos y que pues él los rescató y los ha criado desde bebés hasta este día que les está contando la verdad. Ellos le preguntaron, se llamaban Rómulo y Remo, pero padre, Faustulo, siempre te amaremos, siempre será nuestro padre, pero necesitamos saber nuestro origen, ¿cómo lo conoceremos? Y Faustulo le dije, el oráculo es el único que puede decirle su origen. Ellos fueron al oráculo y le preguntaron al oráculo, oráculo, tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, ¿no? Y el oráculo le responde todavía, oh, Rómulo y Remo, están aquí. Y ellos se sorprenden todavía. Se miraban, ¿sabe quiénes somos? Tranquilos, no se asusten, seguro que vienen a preguntar sobre su origen. Ellos seguían sorprendidos. ¿Sabe qué le vamos a preguntar? Es sorprendente. Tranquilos, acomódense, que les voy a contar. Tigre y el oráculo les cuenta toda la historia. La guerra de Troya, griegos y troyanos, ganan los griegos, los troyanos huyen, un troyano de nombre Eneas tiene un descendiente llamado Numitor, rey de Alba Longa, que tuvo un hermano llamado Amulio. Amulio lo derrocó. Cuando Amulio va al oráculo a preguntar cuál iba a ser el destino de su gobierno, le dijo que gobernaría muchos años, pero que dos nietos de su hermano Numitor le quitarían el trono. Es así que Amulio asesinó a un hijo de Numitor. Al final encierra a Rea Silvia para que nadie pudiera tocarla, pero el dios Marte la seduce. Al final tuvieron dos bebés, Rómulo y Remo, que justamente eran los que estaban escuchando esta historia. Es entonces que Amulio, cuando se entera, los va a arranchar de los brazos de su madre, los va a arrojar al río Tíber para que sean muertos. Los bebés al final no murieron, una loba los amamantó unas horas después o días después, el pastor Faustulo los rescató, los ha criado hasta que ellos preguntaron sobre su origen y Faustulo les dijo que vayan donde el oráculo donde están escuchando esta historia. Entonces te das cuenta, sencillo y facilito. Ahora, ellos sabiendo su origen, derrocaron, o sea, le quitaron el mando a Amulio y le devolvieron el trono a Numitor, que era el legítimo rey. Señores, Numitor les indica fundar una gran ciudad y se funda la ciudad de Roma. Y va a comenzar la etapa monárquica de lo que va a ser la figura de los romanos. Ahora, vamos por aquí. Roma tuvo, como te digo, tres etapas. La etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio. Repitiendo, tigrecito, lo que te dije los primeros segundos. La etapa del imperio, nosotros lo vamos a observar, nosotros lo vamos a ver cuando veamos imperios medievales y veamos el imperio romano de Oriente, fundamentalmente. Vamos con la monarquía. Tigre, la monarquía tuvo dos etapas, dos dinastías, la etapa de la dinastía latina y la etapa de la dinastía etrusca. La dinastía latina tuvo como reyes a Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomarcio. Rómulo, un detalle también llamado Quirino. Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomarcio. Ancomarcio fue muy progresista. Al final termina siendo derrocado y aparece la dinastía etrusca. Tengo a Tarquino el Antiguo, también llamado Tarquino Prisco. Tengo a Servio Tulio y tengo a Tarquino el Soberbio. Con la caída del Soberbio comenzó la etapa republicana de Roma. Sociedad dentro de la república, los patricios, los plebeyos, los clientes, los libertos y los esclavos. Patricio, clase alta, clase dominante. Plebeyo, pueblo. Cliente, depende del patricio. Liberto, el que había obtenido su libertad, y el esclavo, el que no tenía libertad. Autoridades, tengo el cónsul, dictador, censor, cuestor, pretor, edil y tribuno de la plebe. Muchachos, esta ha sido entonces la presentación de lo que es Roma. Recuerden, viene la siguiente clase que comenzamos ya la Edad Media. Tigrecito, no vayas a perderte lo que continúa. Nos vemos, cuídense, saludos.